Hola, buenas tardes. Voy a hablarles hoy día un poco de la forma en cómo vemos en nuestro trabajo el origen y cómo se conforman y viven los distintos sufrimientos mentales que las personas padecen. Yo recuerdo que cuando estudié en la Universidad de Tarapacá, cuando estudié psicología, siempre se nos presentaban como dos alternativas dentro de todos los modelos teóricos de psicología y los métodos. Una era saber el por qué la persona enfermaba. Y esto se intentaba responder desde orientaciones como por ejemplo la psicología psicoanalítica de Sigmund Freud, que de alguna forma versaba en cuanto a ciertas dinámicas familiares y también a cierta forma constitutiva de cómo el ser humano tenía organizado en sí mismo los impulsos. Y esto permitía a estas explicaciones, según estas orientaciones, explicar por qué una persona hoy en día está manifestando un cierto cuadro o enfermedad. También dentro de este grupo cae la psicología analítica de Carl Jung, entre otras. Luego, la teoría sistémica también da cierta explicación a qué pasa en la familia, la causa de por qué se están manifestando ciertos estados. Pero también hay otro tipo de forma de ver, que es no preguntar el por qué, sino preguntar el cómo. O sea, olvidarte del porqué de la causa y ver cómo la persona estaba viviendo el dolor, cómo estaba viviendo la tristeza, cómo estaba viviendo la culpa y qué te pasa a ti con eso ahora. Y dentro de esas visiones están más orientaciones como la psicología humanista de Carl Rogers, la psicología experiencial de Eugen Gendlin, un poco la psicología de Fritz Perls, que no me gusta llamar la psicología gestáltica porque en el fondo la gestalt original es alemana y hay que respetar el trabajo de otros autores. La psicología de Fritz Perls preguntaban estos tipos de modelos cómo le ocurría a la gente ahora este dolor, este sufrimiento, y se trabajaba en torno a eso. Ahora, ¿qué pasa en nuestro modelo de Enneagrama Arica? Enneagrama Arica a nosotros nos ha servido para entender que muchas veces las explicaciones que versan del por qué y que versan del cómo son súper arbitrarias, según se centren en algunas variables y dejen de lado otras. En ese caso, ¿qué es lo que hacemos nosotros en Enneagrama Arica? ¿Y qué nos hemos dado cuenta? Es que al saber cuál es el origen, de dónde procede, por ejemplo, esta desesperación que sientes, o vergüenza o miedo, puedes considerar cualquier variable que estés sintiendo tú o un ser amado. Al saber cuál es el origen, vas a poder darte cuenta de otras cosas también. Por ejemplo, suponiendo que el miedo que tú estás experimentando, al buscar el origen te das cuenta que ese miedo tú lo viste cuando eras pequeño, supongamos a los 7 años, pero no lo viste en ti, sino que lo viste, por ejemplo, en tu padre o en tu madre. El saber cuál es el origen con exactitud te va a permitir darte cuenta de otras cosas que también te están pasando ahora. Por ejemplo, supongamos que en este ejemplo el miedo lo sentía el padre. A la hora de observar y de recordar cómo era la conducta de tu padre en ese momento y de tener una visión un poquito más a la vez específica en cuanto de dónde procede este dolor específicamente y también general en cuanto a cómo se sentía tu padre en ese momento, puedes completar la observación y decir, mira, este miedo lo sentía mi padre en el pasado, pero no solo era miedo, él se sentía derrotado y con vergüenza. El saber eso te va a permitir entender que ahora, y si revisas ahora, el miedo que tú sientes, cuyo origen era este, no solo es miedo, sino que también tiene esta sensación de vergüenza. Te va a permitir darte cuenta, ampliar la visión de lo que tú estás teniendo, de lo que te está sucediendo. Porque esto no viene, no es de ahora, es una grabación del pasado que se ha incorporado en tu organismo. El saber el origen, el saber el por qué, de dónde viene, te va a permitir entender cómo te estás sintiendo ahora hoy en día. Porque sabiendo el porqué, el origen, y al observar en forma más
analítica, más detallada esa situación en forma más global también, que lo que le pasaba al resto de los familiares, que lo que le pasaba a quien sentía esta sensación, en este ejemplo el padre, vas a poder obtener mucho más datos. Y al obtener estos más datos te vas a dar cuenta cómo te estás sintiendo ahora. Y te vas a dar cuenta, oye, sí, mira, en realidad yo no solo sentía miedo, sino que también siento vergüenza, siento incertidumbre, siento otras cosas, que tal como en ese momento ocurrió en mi familia, en un contexto donde sucedió esto, por ejemplo, supongamos que el papá y la mamá se estaban separando en ese momento o estaban distantes por un tema de trabajo, donde el papá trabajaba todo el día, te va a dar señas claras de qué de ese entonces estás repitiendo hoy en día. Y te vas a dar cuenta que ahora te estás sintiendo igual. Sientes miedo, pero hiciste inmediatamente consciente variables que no te dabas cuenta. La vergüenza, la incertidumbre, el conflicto familiar, la soledad. Y el darse cuenta de esto rápidamente en una sesión, esto se puede hacer, permite incorporar inmediatamente información desde el inconsciente. Y eso es lo que hace Enneagrama Arica. Trabaja con distintas zonas corporales, sobre todo con los centros mental, intelectual que están en la cabeza, que está en la cabeza, centro emocional que está en el pecho y motriz instintivo que está en el estómago. Que en el gráfico del enneagrama estos centros están graficados donde están los vértices del triángulo. Y luego de encontrar estas sensaciones, vas a poder entender y, ir observando otras zonas del cuerpo, siguiendo la estructura del hexada, que es otra parte del enneagrama, otro de los símbolos que constituyen el enneagrama, podrás darte cuenta de cómo se mueven estas grabaciones. Porque lo que tú sientes no queda ahí. Pues. Supongamos, mira, siento miedo en el pecho o miedo en el estómago. Ya, llevémoslo al estómago. Luego de eso debe moverse esto. Se mueve a otras zonas. Y ahí vas entendiendo, ahí vas completando el rompecabezas de cómo realmente te estás sintiendo y de dónde es el origen. Y en esto es necesario tener la guía del enneagrama porque te permite mirar a ciertas zonas del cuerpo, entender cuál es la secuencia de activación de estas sensaciones de un modo ordenado, que está dado por el símbolo del enneagrama. Y sobre todo porque muchas de estas grabaciones que están en los distintos centros y puntos de la hexada no proceden del mismo periodo, no todos proceden de un evento traumático a los 7 años, sino que algunas partes vienen de algunos eventos traumáticos de un periodo del tiempo y otros de otra parte de tu historia. Algunos vienen de cuando eras niño y otros de cuando eras adolescente. Algunos los sentías tú y algunos los sentían tus seres significativos, padres, hermanos, abuelos. Cuando te vas dando cuenta de todo lo que compone este enneagrama, que es un proceso de 7 fases, logras entender realmente qué te pasa ahora hoy en día. Te vas a dar cuenta que todas son grabaciones del pasado, que están dadas en un contexto familiar determinado, lo cual te va a permitir entender qué está pasando con tu vida ahora, hacia dónde estás fallando, qué decisiones no estás tomando, qué estás repitiendo, qué de los dolores de la familia que ya fueron vividos en algún momento repetitivamente tú ya estás volviendo a vivir y así se transmiten de una generación a otra. Ahora frente a esto no tienes que sentirte mal tampoco. Recuerda que nosotros además de ser Homo sapiens sapiens, somos primates, somos mamíferos y como primates, Homo sapiens, aprendemos por imitación, igual que los otros tipos de primates, aprendemos por imitación, como una especie de homínido. Entonces simplemente hacemos lo que tenemos que hacer, pues aprender de nuestros referentes significativos, de nuestros padres, de nuestra familia. Es así como se transmiten las conductas dentro de los primates y dentro de los homínidos. Pero no solo pertenecemos a esta esfera zoológica, sino que también tenemos dentro de nuestro interior algo que es súper importante, que es nuestra conciencia, nuestra esencia, que es la oportunidad de poder analizar esta dinámica, tener una metacognición y poder darte cuenta de dónde procede y poder cambiarla. Es por eso que nuestra existencia siempre está llamada a la trascendencia,
por esta capacidad de poder observarnos a nosotros mismos de esta forma y de poder cambiar la historia, que es una de las diferencias, es la diferencia más significativa con las otras especies que están en el planeta, dentro de las conocidas. Los animales, las otras especies, nuestros hermanos, ellos están llamados a cumplir con un ciclo que es a veces despiadado, que es brutal, que es seguir ciertas etapas hasta desencarnar, hasta fallecer, y muchas veces de forma muy dolorosa. Por ejemplo, el caso de los leones. Al final el león queda todo solitario, triste, muriendo en la inanición. Es solo un ejemplo. En cambio, nosotros como seres humanos podemos lograr cambiar la historia, analizarla a tal forma de poder no repetir los mismos errores que nuestros ancestros ya cometieron, que los padres, los abuelos ya cometieron. Poder entender, poder gestionarte de una forma distinta, a nivel familiar, a nivel de relación de pareja, a nivel de cómo eres como padre, a nivel económico, puedes realizar grandes cambios. Porque si vamos a hacer psicología transpersonal, que es lo que realmente hacemos, creo que esto no va solo desde una visión sofisticada, no es para nada eso, lo que yo llamo el Spa New Age, sino que tiene que ver con la posibilidad que tenemos como seres humanos de poder dar un cambio significativo a nuestra existencia y aprovechar esta experiencia humana para poder trascender, para poder volver, retornar a este conocimiento macro que es la sabiduría en la que estamos, el ser, que muchos le llaman según las religiones Dios. A mí me satisface más la idea del ser, una idea que no es religiosa, sino que es una idea que dice que tú formas parte de esta divinidad, eres parte de este proceso sagrado llamado vida, llamado ser, llamado todo. Desde esta óptica, si te vas dando cuenta, Enneagramática es como una sabiduría, un conocimiento que le enseña al ser humano que el mundo real está en tu interior, está dentro de ti, de ahí se gestiona todo. Se gestiona aquello que vas a ir sintiendo, pensando y actuando en la vida, que va a ser en definitiva lo que va a traer a tu vida el tipo de existencia que tienes. Porque así ocurre. Por lo tanto, Enneagramática es un tipo de conocimiento que te llama a la responsabilidad con tu propia existencia, con aquello que vas a ir emitiendo al universo, porque si tú no lo haces por ti, nadie lo va a hacer. Es algo que te compete individualmente a ti, como ser individual. Por eso es que se dice que hay un libre albedrío, porque esto te compete exclusivamente a ti, y si lo quieres compartir y lo quieres vivir un camino en común, es excelente poder hacerlo con la pareja y entregar esta enseñanza a su debido tiempo a la familia. En cuanto a lo que es a nivel terapéutico, lo que logra entregar este tipo de visión es muy alentador para las personas en cuanto logran desidentificarse de aquellos patrones dolorosos del pasado que en el fondo son la causa de la enfermedad. Y a la vez es un conocimiento, una forma de ver el mundo que te llama a ir por la vida con buenas sensaciones, con una buena vibra, entendiendo que si tú vas sintiendo en forma positiva, vas a ir atrayendo eso a tu vida. Si tú tiendes a pensar en forma positiva, vas a ir atrayendo eventos positivos a tu vida. Y si tú actúas en forma positiva, lo mismo. Es un equilibrar la existencia para sentirte bien. De ahí viene la salud.